Bueno, pues digo, ya mis estudiantes ya me conocen, ¿no? Profesor de filosofía. Yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras. Entré por ahí de 2008, más o menos. No les digo cuándo salí porque me da pena, porque van a hacer cuentas y van a decir, no, pues se tardó un montón. Después hice una maestría en estudios latinoamericanos. Obviamente, bueno, desde la licenciatura a mí me interesó la filosofía latinoamericana y por eso me guié hacia allá, ¿no? Bueno, yo comencé a dar clases en el 2016, estaba titulándome. Y bueno, la verdad es que cerca, bueno, yo crecí en Azcapotzalco. Y ahí muy cerca había uno de los planteles del IEMS, ya conocía más o menos como de qué iba, pero la verdad es que no sabía cómo ingresar. Y obviamente, pues cuando uno termina la carrera, pues quieres pues una fuente de trabajo, ¿no? Y bueno, pues vi opciones, me mandaron la convocatoria del IEMS, dije, bueno, pues está interesante, ya leí un poco más del proyecto, dije, sí, esto me gusta, y pues así entré. Entonces, pues sí, ya son unos añitos, casi 10 años. Fue por mi papá, él leía mucho y no sé por qué en algún momento me dio libros de Marx, ¿no? Manifiesto del Partido Comunista, cosas así, ¿no? Y yo ahí fui como leyendo y dije, pues está interesante. Y después en la prepa, en estos, bueno, creo que ya no existen, en estos cajones que estaban en el metro, con libros, fundamentalmente vendían libros de tomo, de mexicanos, editores mexicanos unidos, bueno. Cuando yo iba de la prepa a la casa, pasaba por uno de estos cajones y veía los libros. Y me llamaba también la atención algunos de ellos, yo no sabía que era propiamente filosofía, entre ellos el Anticristo, también el Lobo Estepario, que digo, es más tirándole a la literatura, pero retomando cosas filosóficas. Y bueno, yo creo que esos fueron como mis primeros contactos con la filosofía. Pues yo creo que justamente durante la prepa lo fui pensando. Sí, dije, bueno, creo que me gusta la filosofía, me gustaría como dedicarme a eso. Así como un momento clave, creo que no existe, pero pues sí, ya lo tenía calculado, o sea, sí quería. Igual estaba muy indeciso, la verdad es que no sabía si dedicarme a la administración con mi papá, incluso pensé en la odontología con mi mamá, llegué a pensar en el derecho, no sé qué me pasaba. Y yo creo que justamente fue en el último año de preparatoria, que me quedé un año, ¿no? Por echar desastre en la prepa y así, me quedé un año más. Y yo creo que ahí dije, bueno, sí, ya, voy a filosofía sí o sí. Digo, lo primero, pues tiene que ser algo que les guste, ¿no? Porque piensen que se van a dedicar esto alrededor de unos 30, 35 años de su vida y si no les gusta, pues no van a disfrutar su vida. Y el trabajo tendría que ser algo que disfrutes, que por lo menos te ayude a crecer, a aprender otras cosas, que por lo menos te divierta un poco y pues sí, podría haber trabajos que te dejan mucho dinero, pero si no te gusta, no te llena, yo diría ese no es el camino. Quizá esa sería como mi principal recomendación, que sea algo que de verdad les guste, porque son un montón de años, ¿no? Haciendo lo mismo y para hacer algo que no te gusta, estaría feo. A lo mejor yo creo que justamente es el propio aprendizaje de la filosofía. O sea, son un montón de preguntas sobre todo. O sea, preguntas sobre todo en la vida, ¿no?
Y creo que eso es muy interesante, como cuestionar la ciencia, cuestionar la muerte, cuestionar la religión, cuestionarte a ti mismo, la ética, etcétera. O sea, creo que se hacen muchas preguntas que son muy interesantes. Y además, digo, cuando realmente te interesa cómo, pues, leer, investigar, etcétera, ves cómo la filosofía se vincula con otras áreas de conocimiento y eso lo hace muy interesante. Ajá, lo que yo pienso que quizá no es tan agradable en la filosofía, pues es, sí, lamentablemente el campo laboral, uno pues puede soñar con, bueno, trabajar más bien en un instituto de investigaciones, en la facultad, en alguna universidad, y la verdad es que es difícil. El campo laboral no está tan sencillo, uno tiene que pelear muchísimo. Aún en prepas hay que pelear mucho para poder entrar, conseguir un trabajo estable. Yo creo que esa es la parte más difícil, el campo laboral. La verdad es que yo entré a la carrera pensando en aprender filosofía. La verdad es que no sabía ni a qué me iba a dedicar. A mí me interesaba la filosofía. Y es que bueno, también cuando entras, pues te cuentan un montón de pues historias de a qué te puedes dedicar. Te dicen, sí, sí, no creas que solo vas a ser profesor, también puedes entrar al Instituto de Investigaciones o ayudar, por ejemplo, bueno, ser como asistente o asesor de algún diputado, senador, cosas así. O sea, no, pues suena padre. O en alguna institución como de derechos humanos, dice, pues suena bien, o en alguna editorial. Pero ya cuando sales, dices, no, pues no es tan fácil, ¿no? Y la verdad es que también lo que me enseñan en la facultad no es tan fácil adecuarlos. Hay un montón de habilidades y conocimientos que uno tiene que ir desarrollando mucho después. Y eso, pues de repente lo hace complicado. Yo creo que justamente cuestionar nuestras vidas, nuestras prácticas, eh, cuestionar incluso las instituciones. O sea, creo que lo que sí hace muy bien la filosofía es hacer preguntas, ¿no? Poner una pregunta donde las cosas parece que funcionan o que ya son así y así deben de ser. Yo creo que ahí la filosofía es donde incide, ¿no? En hacer preguntas y decir por qué esto es así. Puede ser de un modo distinto, qué podemos cambiar, qué está en mis manos cambiar. No lo sé, digo, porque hay muchos filósofos que pues cuestionan muchas cosas, ¿no? Digo, por ejemplo, yo durante, pues sí, un buen rato, yo creo unos 4 o 5 años, desde que estaba, bueno, ya estaba a punto de terminar la licenciatura, incluso un poco después, trabajé en un grupo de investigación. Básicamente revisábamos el pensamiento de Simón Rodríguez. Soy un filósofo latinoamericano del siglo XIX, maestro de Simón Bolívar. Y bueno, creo que él hace preguntas muy interesantes, particularmente sobre temas del colonialismo. Pero digo, hay un montón de preguntas que me parecen geniales, ¿no? Y que además vemos repetidas constantemente. Vamos a poner por caso la pregunta cartesiana. Bueno, todos aquí creo que son de primero, la mayoría no van a saber de qué estamos hablando. Pero la pregunta cartesiana básicamente lo que hace es decir, a ver, vamos a suponer que estamos en un sueño y no podemos distinguir la realidad del sueño. Entonces, ¿cómo podemos tener un fundamento que nos diga qué es verdad y qué no es verdad? Y creo que esa pregunta pues se repite en un montón de películas, de obras. Digo, pensemos por ejemplo esta película de Matrix. Ahí está. Incluso de algún modo reelaborada en Alicia en el País de las Maravillas. Ahí está. La vida es sueño, en un librito. No sé si haya película de la vida es sueño. Bueno, no sé, es como nuevamente esa misma discusión. Entonces digo, yo creo que dependiendo de qué vayamos a cuestionar, qué parte de la realidad, qué cosas queramos cuestionar,
vamos a encontrar diferentes filósofos que plantean preguntas interesantes, ¿no? No siempre llevamos la discusión hacia allá, ¿no? Digo, aquí hay varios de mis estudiantes y hacemos preguntas de todo, ¿no? Desde la realidad, quién eres, qué te hace ser tú mismo, sí, no, yo creo que pues busco que justamente se cuestionen todo, ¿no? Ajá, y bueno, no sé, quizás sí caemos o nos orientamos más a preguntas que puedan ir más orientadas a la ética, quizá a la política, pero tampoco es así como que en eso esté toda la clase. Realmente intento que llevemos, bueno, que ampliemos las preguntas. No sé. Es que, bueno, es que eso es un presupuesto, ¿no? O sea, es presuponer que les estoy transmitiendo algo y no sé, digo, aquí están mis estudiantes, quizá ellos puedan decir si en algún sentido les he sembrado alguna duda, que digan, sí, puede ser importante, no sé, digo, yo obviamente lo intento, ¿no? Porque a mí me gusta la filosofía, me parece interesante e importante el pensamiento filosófico, el pensamiento abstracto, pensamiento crítico, pero pues no sé si realmente lo estoy logrando, ¿no? No sé si pues, realmente mis estudiantes pues estén logrando cuestionarse algo de su vida. Pues sí, creo que en eso estoy trabajando. Am, a ver, bueno, aquí pues todos los que estamos como profesores, eh, creo que buscamos formas más didácticas de hacerles llegar la filosofía, más allá de toma, ahí está el texto, ponte a leer y ahí está un cuestionario. Pues sí, yo creo que buscamos otras alternativas, ¿no? Y en eso he estado todos estos años pensando, trabajando, desarrollando actividades. No voy a decir que ya estoy realizado como profesor, por supuesto que no, supongo que todavía faltan muchos años para eso, pero la verdad es que me siento a gusto con hacia dónde estamos caminando. Yo creo que llevamos nuevas actividades, nuevas preguntas, nuevos textos, nuevas cosas que nos ayudan a enseñar la filosofía. La pregunta es rara. Explico por qué. Eh, yo creo que es difícil decir, esta es propiamente una pregunta filosófica, ¿no? O sea, como poner esos límites de aquí inicia la pregunta filosófica y aquí termina, no creo que sea tan fácil hacer eso. Entonces, digo, a veces, por ejemplo, estamos discutiendo alguna decisión de la presidenta, alguna cosa como, por ejemplo, esto que se está haciendo en Tlalpan, la ciclovía. Y uno dice, bueno, ¿y eso qué tiene de filosófico, no? Al final, detrás hay un tema de derechos, ¿no? Incluso de igualdad, etcétera. Entonces, sí, hay un montón de gente con la que he intentado platicar temas que pueden ser o pueden ir hacia cuestiones más filosóficas. Siempre es difícil porque sí, la verdad es que los filósofos tenemos como algunas habilidades que tardan mucho tiempo en desarrollarse. Entre ellas, pues saber discutir sin enojarse, ¿no? Porque alguien empieza a platicar de algo en lo que se aferra y dice, no, es que si me convence, realmente está en contra de mí, ya me está insultando. No, no es cierto, no insultamos. Cuestionamos todo, eso sí. Pero insultar, pues no, la verdad es que los filósofos pues aprendemos a hacer eso, ¿no? Creo que es como parte de nuestra formación, aprender a discutir el argumento sin atacar a la persona, y eso no lo entienden las personas, ¿no? La mayoría no, les es difícil como separar una situación personal con la discusión o el tema que se está discutiendo. Entonces sí, a veces es difícil discutir con las personas, pero sí me ha pasado en las clases que algunos estudiantes me preguntan cosas, ¿no? Profe, ¿usted qué piensa sobre Dios? ¿Cree en Dios? ¿Qué piensa sobre la muerte? ¿No? A veces yo les dejo preguntas así al aire, ¿no? ¿Qué te hace ser tú mismo? ¿Existe Dios? ¿O qué piensas que es la felicidad? Y bueno, ahí los dejo, ¿no? Unos 5 o 10 minutos que escriban lo que ellos quieran, crean.
Y a veces me preguntan, ¿no? Me devuelven la pregunta, ¿y usted qué cree, profe? Y, y sí, ahí se hace quizá un diálogo no tan profundo, no tan sistemático, pero yo creo que ahí hay, por lo menos en un nivel básico, una discusión, un diálogo filosófico. Digo, obviamente depende de cada materia, ¿no? Ahorita los estudiantes que están acá son de Filosofía 1. Por ejemplo, desde el tema de los mitos, ¿no? Les decía, a ver, nuestras monedas hay un mito, ¿no? Hay una representación de un mito. Y uno dice, ay, ¿cómo? Ya cuando la ves dice, ah, bueno, sí, hay una águila comiéndose una serpiente en un nopal. Y bueno, ya cuando empezamos a pensar en los mitos y su función social, por ejemplo, como también esos valores y normas que hay en un mito, de algún modo pues los tenemos incorporados. Les planteo, por ejemplo, a mis estudiantes cómo hay un montón de cosas del cristianismo que tenemos súper incorporadas. Les hacía preguntas incómodas, ¿no? Por ejemplo, sobre la monogamia, y la poligamia. Y me decían, no, profe, ¿cómo crees? Está mal. Preguntas sobre el aborto. Digo, al final ahí hay discusiones que sí tocan nuestra vida. Y el punto es ver cómo está ahí, cómo están todos esos presupuestos, esas creencias, incluso nuestros hábitos, pues quizá que vale la pena cuestionarlos, ¿no? Porque de repente nos enseñan en la casa que hay cosas malas y, no sé, ser homosexual, traer aretes, traer tatuajes, cosas así, uff, eso es terrible, es malísimo, ¿no? Pero yo creo que vale la pena cuestionar esas cosas, ¿no? Porque obviamente al cuestionarlo yo pensaría que eso tiene que cambiar nuestra forma de acercarnos a los demás. Por ejemplo, ahora que vimos temas de religiones, les decía, bueno, pues al final no podemos incidir en qué van a creer los demás, ni en su comportamiento, y bueno, ahí sacaba a colación la Carta de la Tolerancia de John Locke. Entonces, digo, creo que sí, ahí solo es cuestión de pensar cómo en nuestra vida vamos a tener preguntas, ¿no? Pues yo creo que fundamentalmente y en esta edad, pues yo creo que uno encuentra su primer amor, ¿no? Esa persona que te enloquece y quieres así con todo el alma. Y ya bueno, te dura como 3 meses el amor, pero bueno. No, el punto es, sí, por un lado, dejarse conocer una persona, querer realmente a esa persona con honestidad, y bueno, pues quizá eso, y sin ser como violentos con otra persona en el sentido de engañarla o engañarlo, quizá hablar como con las cosas muy claras, pero sí permitirse conocer a ese primer amor. Igual la amistad, creo que muchas amistades que van a ser en este momento van a ser para toda su vida. Digo, todos, bueno, aquí los que somos más grandes, podemos contar amigos que tenemos desde la prepa y son grandes amigos y yo creo que eso vale la pena, pero pues obviamente una amistad, el amor, cualquier relación se construye, no es así como que se dé. Entonces uno tiene que esforzarse para ser un buen amigo, para ser un buen novio, una buena novia, eso quizá. Plaga. Epicuro. Hermenéutica. Igualdad. Razón. James. Estoicismo. Relación. Sócrates. Interpretación. Placer. Ajá, y bueno, elegí varias que justamente pueden mostrar esta idea de que preguntas muy comunes
pueden ser temas filosóficos, por ejemplo, ¿usted fuma? No, no fumo. Y bueno, sí, ¿eso qué tiene de filosófico? Bueno, sí, uno debería de pensar qué quiere de su vida, ¿no? ¿Cómo quieres morir? Y bueno, esa idea de un día llegar al cáncer por fumar, como que no es precisamente mi idea de felicidad y de placer. Y bueno, yo toda mi vida he hecho mucho ejercicio, entonces fumar impide tener un buen desempeño físico. Entonces, sí, ahí hay un ejemplo de cómo decisiones bien pequeñas en realidad tienen fundamentos filosóficos, ¿no? ¿A qué edad salió de la prepa? Debí de haber salido a los 17, 18 años más o menos. ¿Qué es lo que más le gusta de ser profesor? Me gusta aprender con mis estudiantes. Yo se los he dicho a todos mis estudiantes, me gusta que todos participen, porque todos estamos aprendiendo. Aún nosotros como profesores seguimos aprendiendo y a veces ustedes me retan mucho, me retan a investigar cosas nuevas, a transformar mis actividades para que sean más atractivas, a pensar, me retan mucho y eso me gusta. En su vida o para su vida, ¿cuál es la pregunta más importante para usted? Quizá la pregunta, y es como muy general, ¿qué podemos hacer distinto? Digo, hacer distinto en muchos sentidos. En mi práctica docente, incluso cosas como puedo no gastar una botella de agua porque me molesta sobremanera hacer basura. Sí, ¿qué podemos hacer distinto, no? A veces, no sé, uno ya trae los zapatos, la ropa ya bien vieja, deslavada, y con tal de no hacer más basura, digo, está bien, me aguanto con mis zapatos hasta que no se rompan. Y no es una cuestión de dinero, es una cuestión de decir, no quiero hacer basura, Entonces, sí, quizá la pregunta en general sería, ¿qué podemos hacer distinto para hacer mejor este mundo? ¿Cuál es su película favorita? Bueno, preguntar siempre por una cosa favorita es muy difícil. Tengo así como muchas que me gustan mucho, va a depender del género. No sé, hay películas muy cursis que digo, ay, qué bonita estuvo, ¿no? Como Año Bisiesto, la verdad es que es una cursilería, pero me gusta. De terror como Alien, películas así más clásicas, quizá, bueno, y también es de terror, eso me gustó bastante. No sé, ahí es como difícil la pregunta. ¿Por qué crees que es importante el cuestionamiento en la vida cotidiana? Pues justamente porque creo que podemos hacer cosas distintas, ¿no? Vamos por la vida con un montón de certezas y no nos cuestionamos ni siquiera cómo nos puede afectar en nuestra vida, cómo nos afecta en nuestras relaciones, incluso hasta en el bolsillo. Hay un montón de compras ridículas que hacemos porque es que yo quiero el último iPhone. No, no es cierto, ni lo necesitas ni lo quieres realmente. Alguien te metió la idea que quieres eso. Yo creo que podemos cambiar un montón de cosas en nuestra vida, ¿no? Entonces sí, yo creo que es importante cuestionarse. Por ejemplo, esto que le decía a mis estudiantes sobre los valores cristianos. Hay un montón de cosas con las que no estamos de acuerdo, ¿no? Y sería importante que cuestionáramos esas cosas que nos están atravesando. Sobre todo pienso en valores, en creencias, que muchos vienen, por ejemplo, desde el cristianismo. Y aún así lo seguimos actuando, ¿no? Aunque no creamos en ello, aunque no estemos de acuerdo, pero lo seguimos actuando. Y yo creo que vale la pena cuestionarse. Para usted, ¿en qué ayuda más en la vida misma la filosofía? Bueno, esta creo que justamente es como otra forma de la pregunta anterior. Pues sí, a cuestionarnos, ¿no? ¿Tuvo una ruptura amorosa, profe? Pues sí, todos en algún momento tenemos una ruptura amorosa, ¿no? Y creo que esa es otra de las preguntas que pues parecen así como muy X, pero en realidad pueden tener fundamentos filosóficos. Uno cuando rompe con ese amor de juventud, de la prepa, de la universidad, uno sufre mucho, pero pues sí, la vida no va a ser todo felicidad, todo alegría, todo risas.
constantemente vamos a tener pues momentos malos, ¿no? Entre una ruptura amorosa, una ruptura con una amistad que decías, es que yo lo quería mucho, sí era mi amigo, pero pues ya ni me habla, no me busca, etcétera. Y sí, la vida es así. Y bueno, por ejemplo, justamente ahí estaría Epicuro diciéndonos, pues no, hay dolores que no vas a poder evitar. Entonces, o los estoicos mismos van a decir, hay un montón de cosas que pueden ser muy dolorosas y ni modo, hay que afrontarlas y uno no se puede derrumbar por eso. Si no hubiera estudiado filosofía, ¿qué otra cosa hubiera estudiado? Me gusta mucho la biología, quizá habría estudiado biología, también me gustan las artes. De hecho, esa era otra opción en mi, bueno, cuando estaba en la prepa, dedicarme al arte. Y bueno, de repente a mis estudiantes también los pongo a dibujar, a colorear, etcétera. Pues sí, creo que el arte me gusta mucho, me pude haber dedicado a eso. La ingeniería electrónica me llama mucho la atención, o la ingeniería mecánica, mecánica automotriz. Pero bueno, no sé por qué torcí tanto el camino. Y bueno, la otra pregunta, ¿qué piensa de la muerte? Pues bueno, supongo que como seres vivos en algún momento va a tener que llegar. No sé qué haya después de la muerte. Supongo que es una de las preguntas que nos aquejan desde nuestros inicios como humanos. Y bueno, pues es algo que va a pasar a nosotros, a nuestros seres queridos, y pues tendríamos que estar preparados, pensar, ¿no? ¿Cómo queremos que nos recuerden? Sí, como esa persona mula, a ese novio o esposo infiel que además era un borracho y etcétera, o pues pensar otra cosa en nuestras vidas, ¿no? Creo que la muerte siempre nos enfrenta a lo que podemos hacer distinto de nuestras vidas, justamente por el que quisiéramos que recuerden los demás de nosotros mismos. ¿Qué es lo que más le gusta de la vida? Viajar. Me gusta mucho viajar. Si tuviera el dinero suficiente, me la pasaría viajando por todo el mundo, aprendiendo idiomas. Me gusta mucho aprender. Leer de todo, no solo filosofía. Realmente, pues sí, me gusta leer de todo. A veces a mis estudiantes les platico cosas que he leído de la Biblia, de algún artículo científico, de esto, de aquello. Pues me gusta aprender. Si tuviera el tiempo, yo me dedico a aprender toda la vida, pero bueno, hay que trabajar en